Versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. O sea, lo que decía Germán recién, ¿no? La maravilla de que Dios nos vea a nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, pero que nos vea perfectos. No lo entendemos. De repente se hace el ciego a lo que realmente somos. Pero no quita lo que leemos, que eso debe ser nuestra meta. Procure que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Versículo 5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, bueno, ninguno aquí entra en esto, ¿verdad? Pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual cuando sea humillado. Porque las riquezas pasan como las flores del campo. En cuanto sale el sol, quemándolo todo, con su calor la hierba se marchita y su flor se cae, con lo que su hermosa apariencia se desvanece. Así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas. Y por las dudas que lleguemos, que será un milagro, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo hasta el 18. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Leo toda la porción, aunque no lleguemos a la segunda, pero esperemos que sí. Leo todo porque, si bien parece ser la misma palabra, pruebas, en realidad son dos ideas. La primera parte es prueba, que son las dificultades X que todos tenemos en la vida. Pero ustedes vieron que a partir del versículo 12 cambió. No eran simples dificultades que todos tenemos, sino que había un aspecto moral.
las malas pasiones, los malos deseos. O sea que entra este factor moral. Entonces, no es simplemente problema, sino que es tentación. Que a veces decimos que viene de Satanás. Y sin duda, Satanás anda en la vuelta buscando a quien devorar, dice Pedro. Pero resalta Santiago el hecho de que ni siquiera precisamos a Satanás. Ya nace de adentro. Al ser hijos de Adán, ya llevamos el sello del pecado en nuestro instinto, en nuestra naturaleza. Así que vamos a volver al versículo 2 para ver la primera cosa asombrosa que dice Santiago. Dice, considérense muy dichosos. Ya bastaría con decir dichosos, pero no, dice muy dichosos. Hay que ser masoquista. Considerarse muy dichoso cuando uno está, como dice acá, en medio, está pasando por la prueba. Ni siquiera espera que pase la prueba y podamos ver en retrospección, en retro, que ya pasó y podemos disfrutar, ay sí, el Señor me ha mostrado ciertas cosas importantes. No, cuando todavía estamos en el valle de la sombra de muerte, Salmo 23, cuando estamos en el valle, ahí estar muy, o considerarnos muy dichosos. No dice estar. No podemos estar llorando. Podemos estar realmente angustiados por las cosas terribles que están pasando. Miramos lo que ocurre en el mundo, en las vidas de cristianos que están sufriendo persecución en distintas partes del mundo, y no vamos a estar a la jajaja, porque es terrible, es cruel, es injusto. Y sin embargo, aún en esa pasada, en ese valle, dice Santiago, considérense muy dichosos, muy dichosos. Algún motivo tiene que haber. Vamos a mirar. Pero hay otra cosa todavía en el mismo versículo. Cuando estén pasando por diversas pruebas. Ya basta con uno. Pero lo pone en plural. Diversas pruebas. ¿Vieron la seguidilla que se nos viene encima a veces, no? Una cosa y otra y otra y otra, y parece que ni levantamos cabeza de una y ¡pafa! De otra. Y esa seguidilla de pruebas, bueno, diversas pruebas. Bueno, estamos en el valle con varias pruebas. Y Santiago dice, considérense muy dichosos. Considérense, es una actitud. Entonces dice el versículo 3, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, y ahí viene por qué estar o considerarnos muy dichosos, produce paciencia. Decía la otra noche con algunos hermanos que estábamos reunidos, la historia de una persona, un creyente, que fue a visitar a su pastor y le dice, te pido que ores por mí para que el Señor me dé más paciencia. Pero ¿cómo no, hermano? Y el pastor lo invitó a orar y empezó a orar y empezó a pedirle al Señor, Señor, manda pruebas a mi hermano.
quizás quite el trabajo o traiga enfermedad, lo que tú veas necesario para producir en él, a través de las pruebas, paciencia. Bueno, el pobre hermano le paró al pastor. No, no era eso lo que pedía. Bueno, calculo que es un cuento, ¿verdad? Pero entendemos la idea. No queremos las pruebas. Sí, queremos paciencia. ¿Y quién no ha dicho, ay, Señor, dame paciencia? No, cuando estamos ahí. Pero, y bueno, el camino es el camino de la prueba. Paciencia. Pero después dice en el versículo 4, procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Procuren que la paciencia complete su obra. O sea, puedes interrumpir el proyecto de Dios a través de la prueba que te mandó o que permitió en tu vida. ¿Cómo podemos interrumpir la obra de Dios en nosotros? Bueno, zafando. Y somos bastante expertos en encontrar la vuelta, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Y bueno, buscamos la vuelta para salir de la situación, para no tener que sufrir. Y es que estamos acostumbrados a eso. Me duele la muela, un pichicata, una pildorita, o cualquier cosa para que se vaya ese dolor molesto. Un dolor de cabeza, no, una aspirina. No queremos pasar dolor. Y bueno, es lógico. Y a veces el dolor, si es persistente, hasta complica más de lo que está señalando que algo anda mal. Pero es la tendencia el cortar la prueba para no tener que sufrir. Y Santiago está diciendo, no busquen la tajada. Atraviesa. ¿El atajo? Gracias, Marco. Sí. No busquen el atajo. Ahí está. Otra cosa. Pasemos por ese valle. Que el Señor tiene propósito a través de ese valle. La paciencia complete su obra para que sean perfectos, cabales, sin que les falte nada. Enseguida pienso en el artesano que está haciendo una escultura. Y bueno, hay partes, digamos, gruesas, ¿no? Que tiene que sacar bastante. Pero después también está el pulido fino. Y Santiago está diciendo, permitan que Dios termine su obra en vos. Que saque las cosas gruesas, ¿no? Llegaste a Cristo y tenías algún vicio, algunas actitudes bastante evidentes, muy violento, o algunas cosas así, ¿no? Y bueno, el Señor, con un hachazo, alguna cosa fuerte, te hizo un cambiazo, que todo el mundo observó. Pero después están las cosas finas, pequeñas actitudes, las cosas que nadie ve. Y el Señor va a querer seguir puliendo, porque Él no está contento con un más o menos cristiano. El Señor quiere un cristiano perfecto, cabal. Él quiere mostrar su imagen. Esa es la meta, su imagen y semejanza en nosotros. Entonces saca
la lija y empieza a darle a las cosas pequeñas. Y nos ponemos impacientes con esas cosas que el Señor está permitiendo en nuestras vidas. Y preferimos zafar, buscarla atajada. El atajo de esa cosa. Bueno, voy a tener que buscar el diccionario y... Bueno, eso viene bien, ¿no? Y chorizo. Bien. Versículo 5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Parece que un versículo medio aislado, ¿verdad? De lo demás, de lo que viene antes. Bueno, después sigue hablando de pedirla, pero como que no tiene nada que ver con lo anterior. Pero yo creo que tiene mucho que ver, porque justamente cuando estamos atravesando las dificultades, las pruebas, ¿cuántas veces estamos pensando en qué debo hacer en esta situación? ¿Qué sería la forma correcta de encarar esto? Puede ser un problema con una persona, un problema interpersonal que ha surgido quizás por algo que dije o que me dijeron y creó un roce, estilo Filipenses 4 entre Síntique y Evodia. Y esas dos hermanas que habían estado trabajando juntas y ahora están enfrentadas. Bueno, eso puede pasar. Entonces estamos con esta dificultad y queremos saber cómo encararlo, cómo asegurar de que eso no siga y que pueda resolverse bien. Entonces, pedimos sabiduría al Señor y pidamos sabiduría a Dios, porque son cosas que a veces enfrentamos y hacemos mayor explosión y reventamos todo. Y entonces necesitamos pedir sabiduría al Señor para encarar bien estas cosas. Capítulo 28 de Job. Hablando de qué tiene que ver Job con buscar y pedir sabiduría. Bueno, aquí uno de los amiguitos de Job, Zofar, trae una interesante reflexión acerca de la sabiduría. La plata se extrae de las minas y el oro se refina en el crisol. Del polvo de la tierra se saca el hierro y el cobre se aparta de la escoria. Con el fuego se ha puesto fin a las tinieblas y el hombre examina con detalle cada piedra que hay en esa densa oscuridad. Abre minas en lugares no habitados, en sitios donde nadie ha plantado el pie. Y entran los mineros balanceándose con sogas. De la tierra se obtiene el alimento y abajo de ella todo se convierte en fuego. En sus senos se encuentran zafiros y aun el polvo de la tierra es oro. Son lugares que las aves desconocen y que jamás vieron los ojos de los buitres. Nunca pasaron por allí las fieras, ni tampoco el león feroz pisó ese lugar. Con el duro pedernal en la mano el hombre cava la raíz de las montañas, hace túneles en las rocas y sus ojos descubren piedras preciosas.
Explora el lugar donde nacen los ríos y saca a la luz muchas cosas escondidas. Pero, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿En qué lugar está la inteligencia? Nadie sabe lo que vale, pues no se halla en este mundo. El mar profundo dice, aquí no está. El océano asegura, yo no la tengo. La sabiduría no se compra con oro, ni su precio puede pagarse con plata. No se compra con oro de Ofir, ni con el precioso ónice, ni con el zafiro, ni los diamantes, ni el oro se le compara, ni se da a cambio de finas alhajas de oro. No se le comparan el coral y las perlas. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. Ni el topacio de Etiopía, ni el oro más fino son de tanto valor como ella. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿En qué lugar se encuentra la inteligencia? Se halla escondida de todo ser vivo, se halla escondida de las aves del cielo, aunque la muerte y el sepulcro aseguran que a sus oídos ha llegado su fama. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe en dónde se halla. Con su mirada ve hasta los confines de la tierra y ve también lo que pasa bajo el cielo. Cuando Dios determinó el peso del viento y midió el agua de mares y ríos, cuando estableció una ley para las lluvias y señaló la ruta de los relámpagos, vio a la sabiduría que estaba allí y la puso a prueba y reconoció su valor. Entonces dijo a la humanidad, el temor del Señor es la sabiduría. Quien se aparta del mal es inteligente. Interesante la reflexión que hace Sofar de la sabiduría. Sí será importante que tú y yo pidamos al autor de la sabiduría. No es algo que se logra estudiando en lugar alguno, porque conocemos todos personas muy inteligentes, conocemos todos personas con 1000 títulos delante y atrás de su nombre y apellido, y sin embargo cometen las bestialidades más grandes. Entonces, la sabiduría no está en nosotros. La sabiduría la tenemos que pedir. Y no hay otra. Y es pedirla a Dios. Entonces, Santiago está diciendo aquí, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, yo diría, ¿por qué dijo si alguno necesita? Más bien tendría que decir, ya que necesitan. Pero bueno, tenemos que llegar a la conciencia de nuestra necesidad. Nadie va al médico a pedir un medicamento a menos que esté consciente de que está necesitando de algo para curarse de un mal. Y nosotros no vamos a pedir a Dios sabiduría mientras no estamos conscientes de que la necesitamos. Y aquí una gran lección de humildad que va a seguir versículos abajo. Necesitamos reconocer. Y como dijimos hace poco, reconocer es una palabra tan importante que se lee igual de adelante como para atrás. Después lo escriben y me dicen, reconocer que necesitamos de la sabiduría. Qué lindo nuestro Dios. Dice, Dios se la da a todos en abundancia. No selecciona a quién. Si vos pedís, Él da.
Y todavía dice, en abundancia. Su mismo Espíritu Santo, Jesús dijo que lo da en abundancia, sin medida. Así es Dios. Él no da de a vintén. Él abre la cuenta, toma, es todo tuyo. En abundancia. Y sin hacer ningún reproche. Otra vez estás pidiendo lo mismo. No. Podemos ir todas las veces que queremos, que el Señor nos va a dar en abundancia y sin ningún reproche. Versículo 6. Una condición. Tienen que pedir con fe. Sin dudar, nada. Al haber una pizca de duda, ya no es fe. ¿Y por qué? Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Es cambiante, es efímero. Pero después dice, quien sea así no piense que recibirá del Señor cosa alguna, porque quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Ahí está el problema. Quizás por fin engrano en una cosa y pido sabiduría por eso. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, sabe que soy un tipo inconstante. Que si bien por fin me doy cuenta en una cosa, en todo el resto de mi vida soy un desastre. Sigo siendo inconstante en todos mis caminos. Esa visión doble. Nunca sé para dónde voy, hacia dónde estoy dirigido. Soy inconstante. Hoy necesito al Señor, pero mañana, porque tuve al Señor, ya estoy buscando otra cosa. O me entusiasmé con un proyecto y cuando estoy en mitad del camino ya quiero agarrar otro, sin terminar aquello. Entonces, esa inconstancia, el Señor quiere corregir eso también. Y una de sus maneras de corregir ese mal en nosotros es no darnos para seguir un camino hasta que corrijamos esa inconstancia. O sea que cuando descubro inconstancia en mi vida, tengo que comprender que eso va a ser un impedimento para todo en la vida. Sea mi negocio, mi matrimonio, crianza de mis hijos, mi relación con mis vecinos, el trabajo, el servicio del Señor, mi testimonio. Todo lo que hago va a quedar marcado, va a quedar trancado por este defecto de ser inconstante. Porque no importa lo que haga, en qué área de mi vida, empiezo y abandono y empiezo otra cosa. Entonces, por más que el Señor me colme de su sabiduría para hacer algo, el Señor sabe que mañana ya lo dejé. Entonces, ¿para qué darme sabiduría para algo que ni voy a terminar? Entonces, integridad. ¿Qué es lo que quiere decir, no? Integridad. Enfocar. Ser íntegro en todo lo que hago. Y llevar al Señor esta gran necesidad. Pedir perdón al Señor, porque soy inconstante.
y pedirle fuerzas para vencer ese mal. Una pasadita a Romanos capítulo 4, versículo 20. Arranco en el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí está Abraham, casi 100 años de edad, con la promesa y la orden de tener un hijo. Y dice que se fortaleció en la fe. En lugar de decir, pero Señor, ni probar, ¿qué? Ni fuerza tengo. Y sin embargo, el Señor dice, se fortaleció en la fe, plenamente convencido de que Dios iba a cumplir. Es así como debo pedir sabiduría al Señor. Es así como tengo que encarar mi vida, con integridad, con total convencimiento de fe de que el Señor va a dirigir mis pasos y me va a dar la sabiduría para poder hacerlo. Muy ligado, versículo 9. El hermano pobre. Pobrecito yo. El hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. Yo pensé que había que ser humilde siempre. Pero dice, el hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado. El rico debe sentirse igual, o sea, orgulloso, cuando sea humillado. Porque las riquezas pasan como las flores del campo. Aquí me peleo un poquito con la traducción, porque dice, porque las riquezas, y en el griego no está la palabra riquezas allí, solamente está el verbo, porque pasa, y todavía no está en plural, sino en singular, que quiere decir, porque pasa. O sea que ahí la Reina Valera 60, que la mayoría tienen, es bien acertado. Entonces, si queremos poner un sustantivo ahí, para el verbo sería el rico. El rico pasa. Aunque es cierto también que las riquezas pasan. No está diciendo una cosa que no es cierta, pero lo que es cierto es que el rico, el que puede ser muy orgulloso de su riqueza, de sus éxitos en la vida, está hoy y es como la flor, que mañana pasa, desaparece. Y a pesar de su hermosura, y uno dice, wow, qué exitosa esta persona, qué comerciante o qué lo que sea que haya dedicado su vida, es tan pasajero como la flor. Sale el sol, se marchita y cae. Y fue. Entonces, no es que la pobreza sea mala, no es que la pobreza sea buena, no es que la riqueza sea mala, no es que la riqueza sea buena. Es mi actitud. Es mi actitud.
estando en pobreza con necesidades, puedo quejarme, puedo señalar a todos los ricos y pretender que son todos injustos porque no me dan algo. Puedo tomar esa actitud de víctima en lugar de sentirme orgulloso del Señor y que el Señor me ha exaltado. Tal vez no tenga 2 vintenes para friccionar, sí, yo decía para mover juntos, para hacer ruido en el bolsillo, lo que sea. No tengo 2 vintenes, pero soy un hijo de Dios. Y tengo mansión en el cielo. Y tengo al Dios del cielo en mi corazón. Y tengo todos los recursos espirituales a mi disposición. Entonces, ¿por qué voy a andar como pobre víctima? No, es mala actitud. Y va a ser una actitud destructiva que me va a mantener en esa pobreza. Lo mismo el rico. El rico puede considerarse el rey del cielo y de la tierra porque logró tal y cual cosa. Y sin embargo, en un minuto puede perder sus riquezas y su propia vida, porque nadie está exento. Puede agarrar COVID y al otro día ya está del otro lado. Entonces, nadie debe suponer nada por su condición social. Todos necesitamos tener la actitud de estar contentos con el lugar que el Señor nos ha dado en este mundo. No paralizarnos, no exaltarnos a nosotros mismos, sino tener ese concepto justo, preciso, que debemos tener acerca de nosotros mismos. Vernos a la vista de Dios y ver los planes de Dios para mi vida. Es interesante que tanto el pobre como el rico están frente a situaciones que ellos no pueden controlar. El pobre, dice, debe sentirse orgulloso cuando es exaltado. Pero él no determina cuando es exaltado. Él no tiene control de eso. Alguien de afuera tiene que hacerlo. ¿Y quién puede ser ese alguien de afuera? Es Dios. El mismo Dios a quien pedimos sabiduría es el que levanta al pobre. Un ser humano difícil. ¿Qué me puede aportar esto? Y se desprecia así. Pero Dios lo puede convertir en alguien muy valioso. Lo mismo el rico. Está frente a la pérdida de todas sus cosas y de sí mismo. Y él no tiene control de eso. Algunos se congelaron después de morir, esperando que los científicos inventen el medio para infundirles vida después de haber estado muerto por 100.000 años. Inútil. Todos enfrentamos cosas que están fuera de nuestras posibilidades.
Dios es el único que tiene esa llave. Entonces, buscar en el Señor su razón para nuestras vidas. Nuestra vida desaparecerá como la flor del campo, o nuestra vida ha de seguir siendo bendecido por Dios. Eso está en nuestras manos. Dijimos que solamente Dios lo puede determinar, pero está en nuestras manos, desde que podemos pedir al Señor sabiduría, pedirle a Él que Él dirija nuestros pasos, viendo nuestra actitud en todo esto. Frente a la prueba, quejarme o recibirlo del Señor y permitir que Él pula mi vida para que sea para su gloria y honra. Frente a mi situación económica, lo mismo, mi actitud, permitir que el Señor obre en mí y a través mío de acuerdo a su voluntad. Recordando otra vez a Filipenses, Pablo en el libro de Filipenses dice: sé estar contento en la abundancia como tener escasez. Y quizás la mayoría de nosotros hemos pasado por esta realidad. Tanto la escasez, donde vivimos día a día, donde no sabemos dónde vamos a sacar el próximo peso para el próximo plato de comida, y también momentos de holgura, se dice, ¿no? De tener abundancia. Pero nuestras actitudes siempre necesitan estar equilibradas, sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios y que Él nos va a dar la sabiduría para sacar lo mejor de cada instante de nuestra vida y cada etapa, satisfechos en el Señor. Y recién pasó por mi cabeza esa canción que solía cantarse hace muchos siglos atrás: satisfecho estoy, Señor. Capaz que Vladimir se acuerda de Mercedes, creo que se cantaba. Bueno, vamos a terminar con oración. Nuestro Dios